botones, combos, ¿no? No tenemos aquí un combo, podemos hablar como esto, campos de diálogo, campos de texto, etc. Pero ya les mencioné algo que es algo dentro del texto que son componentes, ¿sí? Esto es solamente un punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de ciertos puntos, podemos hablar sobre, por ejemplo, los componentes. Y ahora les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es un componente? Para ustedes, ¿qué es un componente? Un elemento, ¿sí? Presenta un elemento gráfico. Para ustedes, entonces, ¿qué es un contenedor? ¿Qué es para ustedes un contenedor? Capa que limita los componentes. ¿Ok? En este caso, si lo ponemos así de algo más sencillo, vendría a ser objetos que contienen componentes. ¿Ok? ¿Quiénes podrían ser esos objetos que contienen componentes o es la capa que limita los componentes? ¿Quién podría ser? Por lo menos cíteme dos. No. Aquí en este caso entra la ventana o los cuadros de diálogo. ¿No? ¿Por qué? Sí, Windows es una ventana, pero ahí te va. A pesar de que esto es una ventana, no deja de ser un componente. A pesar de que Windows, que pues en español es ventana, no deja de ser un componente. Esto es un componente. Que al final de cuentas, este componente, al ser una ventana, actúa como un contenedor que contiene componentes. ¿Y quiénes pueden ser esos componentes? Ah, está muy ligado al primer. Está muy ligado al primero. Ahora sí, ahí entra lo que mencionó el compañero Piero anteriormente. Entonces, para ustedes, ¿qué son los administradores de diseño? Para ustedes, ¿qué son los administradores de diseño? Son objetos, exactamente, son objetos que controlan la forma en que, en que se ordenan y acomodan los componentes. ¿En dónde? Objetos que controlan la forma en que se ordenan y acomodan los componentes. ¿Dónde? Dentro de los contenedores. Y si nos metemos aún más en el fondo del iceberg, entonces para ustedes, ¿qué sería un contexto gráfico?
que les puedo decir que todos los componentes, o al menos el componente mayor que vendría a ser la ventana, tiene un contexto gráfico. Pero ¿qué es un contexto gráfico? Bien, para los que no sepan, un contexto gráfico vendría a ser el área de un componente gráfico. El área de un componente gráfico donde se puede dibujar, vamos a ponerlo así, primitivas, primitivas gráficas. ¿Y cuáles serían las primitivas gráficas? Por ejemplo, líneas, curvas y colocar imágenes. En algún dado caso, por ejemplo, cuando se han metido en una aplicación y ven imágenes, ¿sí? No es más que un contexto gráfico, ¿sí? Dentro de lo que es el área de tópicos, dentro de lo que es todo este mundo, hay una línea que deriva a lo que es el apartado de graficación, ¿sí? Desgraciadamente, sí hay un tema que toca tópicos, que es el apartado de hablar de las imágenes como tal, pero ese tema no lo voy a explicar. A lo mejor y se los expliqué muy, muy, muy por encima, porque tiene que ver con muchos temas, ¿sí? A lo mejor y nosotros metamos alguna imagen dentro del contexto gráfico y les explique cómo es que funciona el que metan una imagen a un panel, a un componente, ¿sí? Porque es mucho, mucho show, ¿sí? Ahora, si ya metemos contexto gráfico, ahora les voy a mencionar algo. Y si yo meto un botón en un componente, ¿esto estaría dentro de un contexto gráfico? Pues sí, pues sí, porque a final de cuentas los botones necesitan un eje de coordenadas, ¿sí? Y dentro de ese eje de coordenadas, ¿sí? Estamos posicionando un botón. Y ahora, ¿cómo funciona ese eje de coordenadas dentro de un botón? Existe un plano cartesiano en un panel o en, ahora sí que dentro del contexto gráfico del componente de una ventana. Eso se les va a quedar de tarea. Existe un plano cartesiano dentro de, de un contexto gráfico en Java, y si es así, ¿cómo funciona? Tenemos también el apartado de eventos. Este apartado de eventos vendrían a ser también objetos que representan, que representan un cambio en un componente. ¿Sí? Generalmente producido por el usuario al realizar alguna operación. ¿Qué quiero decir con esto? Son objetos que representan un cambio en un componente. Si yo, por ejemplo, minimizo la ventana, ya realizó alguna acción. ¿Por qué? Porque al yo presionar el botón este, que es un guión medio, ¿sí? Está generando una acción, está generando un evento. Más adelante voy a explicarles de forma detallada cómo es que funciona ese apartado de eventos. Pero al final de cuentas los eventos vienen siendo objetos. ¿Por qué? Porque por detrás, ¿sí?
hay un oyente, ¿sí? Ese oyente es quien escucha al botón. Normalmente de forma sádica o de forma chistosa, mi profesor le llamó en su momento que el oyente era un chismoso, que eran las famosas viejas mitoteras que ven peleas y ahí están escuchando para ver si generan algo, ¿no? Dentro del chisme y a lo mejor alterar la versión, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, minimizas, genera un disparo o disparas una acción, esa acción lo escucha, perdón, esa acción genera un objeto, ¿sí? Ese objeto, ¿sí? Necesita de un oyente. Ese oyente es un chismoso que lo único que está haciendo, ok, estoy presionando ese botón. ¿Cómo sé que es ese botón? ¿Y cómo sé que no estoy pidiendo el botón del medio, que en este caso sería el de maximizar? ¿Cómo sé que no estoy pidiendo el botón X? ¿Sí? Hay un jueguito, hay una serie de cosas, ¿sí? Que se deben de cumplir. Yo voy a enseñarles de las formas de poder generar un evento, porque existen varias. La última que les voy a enseñar es la básica, la clásica que nosotros hacemos cuando ponemos un botón en un componente, le damos doble clic al botón y se nos genera un método. Hay algo que se le conoce, que para ese punto vamos, las clases internas anónimas, ¿sí? Que esas clases internas anónimas se los debieron haber enseñado en programación orientada a objetos. Existen también los objetos anónimos, que si bien saben, los objetos anónimos son aquellos en donde solamente se ocupa una vez, ¿sí? Por ejemplo, que a lo mejor tengan ustedes aquí una acción dentro de un método que se llamaría, por ejemplo, mi método, y este método está esperando un objeto, y a lo mejor ese objeto sería, por ejemplo, un new objeto, y que este método te traiga, no sé, el método abrir, porque al final de cuentas ese método abrir tiene un objeto. Esto de aquí vendría a ser un objeto anónimo. Si yo les estoy mencionando de una clase interna anónima, yo les estoy mencionando, por ejemplo, que dentro de este método, por ejemplo, en mi método, yo estoy llamando al objeto, por ejemplo, mi objeto, ¿sí? Y que dentro de mi objeto esto funcione como si fuera un objeto de JavaScript. Y que dentro yo haga ciertas acciones, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Por ejemplo, si yo quisiera pintar algo en un panel, yo lo que podría hacer ahí sería, por ejemplo, llamar al método, por ejemplo, public void, que sería el paint component, graphics, ¿eh? Y aquí empezar a hacer todo lo demás. Esto de aquí, esto que ustedes están viendo acá, es lo que hace cuando ustedes hacen el doble clic en el botón y el evento les está generando algo. Por ejemplo, esto vendría a ser la clase, el famoso action listener, ¿sí? Y aquí les está pidiendo, están creando un método que lo están llamando desde acá, ¿sí? Ahora, punto importante, también les voy a dejar de tarea que si existen las clases internas anónimas, las clases internas anónimas pueden tener un constructor, si no, y si es así, ¿cómo se construye el constructor dentro de una clase interna anónima? ¿Por qué? Porque si yo quisiera construir un panel en el contexto gráfico y estoy llamando un método que dentro del método, dentro de su parámetro, está llamando una clase interna anónima, ¿yo cómo podría darle a ese panel un color? Sin necesidad de que aquí arriba generalice alguna variable, ¿no? Esos son puntos que vamos a ir aprendiendo poco a poco.
¿sí? Por si no lo sabía. Ahora, cuando hablamos de componentes gráficos, hablamos de que es un objeto que tiene una representación gráfica, que puede ser representada en una pantalla y puede interactuar con el usuario, ¿sí? No sé si alguna vez se han dado cuenta, se han metido ahí de quisquillosos a ver algún componente y se han dado cuenta que hay una clase abstracta que se llama component. Esto de component viene de AWT, ¿sí? Recordemos que la clase del paquete, perdón, AWT, hasta donde yo tengo enterado o entendido, se creó en menos de 3 meses, ¿sí? Y esto en sus tiempos generó un boom porque era la primera vez que un lenguaje generaba interfaces gráficas. Y era un boom aún más grande porque esas interfaces gráficas no nada más dependían de un sistema operativo, sino podías pasar, por ejemplo, de Windows a Linux o de Linux a Mac, siempre y cuando tuvieran instalado la versión correspondiente de Java. Ahora, ¿qué pasa con AWT? AWT en su tiempo, ¿sí? Ellos dijeron, bueno, vamos a tomar todas las características que tiene una ventana en Windows y vamos a meter solamente lo que nosotros consideremos que no tenga como componentes una ventana en Windows, ¿sí? Y empezaron a sacar limitantes. Por ejemplo, sí, un combo, sí que esto, sí que el otro. Los eventos, porque los eventos vienen de AWT. Y fueron cosas muy limitadas, pero si se dieron cuenta que esas cosas muy limitadas eran cosas que las ventanas en Windows no tenían. Entonces, de ahí, como dijeron que eran muy pocos, así fue un boom muy grande, pero como eran cosas muy limitadas, se generalizó a Swing, ¿sí? Y para este punto de Swing ya contenía todos los componentes que tenía una ventana en Windows, o todos los componentes habidos y por haber, y nosotros lo podemos ocupar a nuestro antojo. Pero había un problema. ¿Cómo podíamos separar nosotros cuándo era WT y cuándo era Swing? Muy sencillo, con agregándoles una J al inicio de la clase, ¿sí? Component, ¿sí? O G-component hereda de component, ¿sí? Hay un árbol así muy grande donde pues prácticamente el button, ¿sí? Vendría a ser prácticamente el padre y el G-button vendría a ser el hijo, ¿no? El G-button hereda de la clase button, ¿no? Y G-button tiene aún tiene muchas más acciones. Punto importante en esto. Si vamos a seguir con el curso, yo lo único que les pido es que practiquen un poquito de matemáticas básicas. Por ejemplo, podemos meter algo de física, podemos meter algo de el uso de grados, porque sí, vamos a hacer uso de grados aquí. Vamos a hacer uso de muchas cosas en donde nosotros hagamos, por ejemplo, hagamos cosas en el contexto gráfico y aquí utilicemos partes interesantes, por ejemplo, los arcos, los óvalos, generar un cuadrado que tenga las esquinas redondeadas, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, van a haber cosas o van a haber formas en donde nosotros usemos matemáticas para que ustedes no se queden atrás, ¿sí? Ahora, ya una vez hablando sobre los componentes gráficos, nosotros vamos a tener los 3 métodos más básicos. Métodos básicos. ¿Cuáles podrían ser esos métodos básicos? Por ejemplo, está el set background. Está el set background. Está el método set cursor. Y está el método set font, ¿sí? El método set background, y eso lo vamos a ver más adelante, define el color del fondo del componente. El método set cursor, como su nombre lo indica,
es quien define el tipo de cursor del ratón asociado al componente. Nosotros podemos hacer que si, por ejemplo, tenemos el mouse encima del componente gráfico, que a lo mejor en vez de mostrar la flechita muestre el icono de cargando o cositas así. Y tenemos el método setFont, que el método setFont define el tipo de fuente asociada al componente. ¿Sí? Hay componentes muy básicos dentro de lo que les hablé en AWT. Componentes básicos como por ejemplo el button, el text field, existe también el label, existe también el scroll bar, ¿no? Existe también el choice. El choice vendría a ser el famoso combo. Existe también el frame, que ese vendría a ser el padre del G-frame, entre otros. ¿Sí? Esos vendrían a ser los componentes básicos, ¿no? Los más que se ocupaban en su momento de swing, de AWT. Si hablamos de swing, tenemos, por ejemplo, el G-button. Tenemos también el G-checkbox. Tenemos, por ejemplo, el G-combo box. No sé, ¿qué otra cosa? El G-list. Tenemos el G-menú. Tenemos, por ejemplo, el G-radio button, y el G-slider, ¿no? Entre otros. Ahora, les pido de favor que abran su NetBeans. Que abran su NetBeans, ¿sí? Y no importa la versión de NetBeans que tengan, yo aquí sí no tengo ningún problema. Vamos a ir abriendo el asistente de NetBeans, NetBeans, y vamos a ir hablando un poquito más de las cosas que le he estado mencionando ahorita, ¿no? Bien. Este en primera instancia es NetBeans, ¿sí? Por si nadie lo conocía. Bien. Puntos importantes que vamos a tocar ahorita con el tema de NetBeans, ¿sí? Vamos a hacer gente organizada. Me gusta ser muy organizado en los proyectos que me gusta hacer, ¿sí? Aquí vamos a hacer uso de la limpieza del código, ¿sí? Yo no quiero que haya código sucio que no esté bien indentado. Aquí vamos a utilizar mucho la idea de la nomenclatura camello o el camel case, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tuviera por ejemplo, public class, y dentro de public class tuviera la clase, por ejemplo, camello, si ustedes desde primera instancia me enseñan esto, yo estaré intuyendo que esto es una variable. ¿Por qué? Porque al nosotros llamarlo en el método main, ¿no? Si ustedes hacen esto, ustedes llaman, por ejemplo, como camello 1, esto yo lo intuiría que esto es una variable, no es una clase. Ahora, yo sé que hay mucho debate en esto. Eso yo no tengo duda. Pero algo que a mí me ha enseñado mucho es que sí, las personas que tienen esto
¿Se les consideran programadores? Sí, está bien. Pero la gente como nosotros que utiliza esto, ahora sí podemos llamar esto camello bien, se les conoce como programadores o con buenas prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso indica mucho la forma en la que tú programas, ¿sí? No nada más en las clases. Esto también funciona, por ejemplo, no sé, en los atributos, por ejemplo, private, no sé, private, entero, y ustedes ponen número tal cual, esto yo lo voy a intuir que esto es una clase, no es una variable. Esto es una clase, no es una variable, ¿sí? Y si ustedes vienen aquí y dicen, por ejemplo, camello 1, punto, número, que esto va a ser igual a 1, entonces esto yo lo voy a intuir que están llamando un objeto de una clase, ¿sí? O sea, ustedes mismos van a irse confundiendo con muchas cosas, ¿sí? No nada más en eso. Entonces, por eso hay que tener mucha limpieza en lo que vamos a hacer. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que dentro de NetBeans vamos a conocer nosotros el hecho de cómo crear grupos de trabajo. Grupos de trabajo en el sentido de que, por ejemplo, si estamos hablando de tópicos, yo voy a meter temas de tópicos en ese grupo. No lo voy a juntar con los proyectos escolares que ya tienen. ¿Por qué? Porque se hace un chilaquil. Y al hacerse un desorden, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es que cuando abra NetBeans cuando lo primero que hace es abre el editor y lo que primero que empieza a hacer es a leer todos los proyectos que tienen cargados. Y si ustedes tienen 100 grupos, perdón, 100 proyectos y no están organizados en grupos, a NetBeans le va a tardar bastante abrir y dejarlos editar sus proyectos. Entonces, sería una forma muy buena, ¿sí? E interesante, ¿no? De trabajar mediante grupos. Estos grupos vienen desde el menú File, Project Groups, y en Project Groups, normalmente esto ustedes no lo tendrían, pero aquí vendría a haber algo que se le conoce como non, si ustedes no tienen grupos. Este non siempre va a aparecer aquí arriba. Pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Sí? Al ustedes tener un non, posiblemente ustedes tengan un mundo de proyectos ahí. Y eso no es lo sano. Entonces, hay un botón que se llama New Group. Y en New Group aparece esta ventana que dice crear un nuevo grupo. En el nombre nos muestra un grupo. Nos muestra la fecha del día de hoy, del mes y el año, y la hora, minutos y segundos en el que se creó este grupo de proyecto. Y hay 3 opciones. Un grupo libre contiene solamente los proyectos que te gustan. Puedes actualizarlos manualmente o automáticamente. Y aquí hay 2 opciones. Este de aquí, lo que significa es que, ok, voy a crear el grupo, pero quiero que sobre el grupo tenga los proyectos que tenía antes de crear en el proyecto, este grupo. Por ejemplo, si ustedes tenían en el non 100 proyectos, al ustedes crear ese grupo, van a guardar esos 100 proyectos también. Y eso no es lo que queremos. Si nosotros les habilitamos esto, lo que va a hacer es que no va a guardar los proyectos que teníamos abiertos y vamos a crear un grupo totalmente nuevo y limpio. Y aquí dice, automáticamente salva la lista de proyectos. Es decir, cada que nosotros vayamos a cerrar NetBeans, la última configuración que va a tener es que va a guardar todos esos proyectos que tengas en esa lista. ¿Sí? Y nada más. Este es el punto interesante. Aquí dice proyectos y todos los proyectos requeridos. ¿Sí? Contiene un proyecto maestro y todos los proyectos son requeridos recursivamente. Debe de haber un master project con una carpeta de proyectos. No hay tanto problema por esto, o el folder de proyectos. Entonces nosotros nos vamos a ocupar simplemente del primer grupo, que es este de aquí. Entonces aquí, para el punto interesante, yo voy a decir que sea, por ejemplo, tab, ¿sí? Y esto lo voy a acomodar, por ejemplo, en la unidad 1.
voy a decirle create group. Entonces, si se dan cuenta, este proyecto ya se creó. O sea, ya no tenemos los otros proyectos. Y si se quedan de, oye, Daniel, ¿y cómo regreso a los proyectos que tenía antes? Bueno, volvemos a meternos a Project Groups, nos metemos a None, y en None se nos debe de aparecer otra vez los proyectos que tenemos anteriormente. Pero aquí en Project Groups ya tendríamos, por ejemplo, este apartado de Tab 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa más podemos hacer? Punto número 2. Nosotros no vamos a ocupar la carpeta de NetBeans Projects, que esa carpeta de NetBeans Projects normalmente aparece aquí en documentos. Aquí en documentos está esta carpetita que dice NetBeans Projects, y ahí es donde vamos guardando todos los proyectos. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros podemos ir en el escritorio, o por ejemplo aquí mismo en documentos, y yo puedo crear una carpeta que se llame, por ejemplo, Tab, y aquí dentro de Tab generar una carpeta que, por ejemplo, llame, por ejemplo, proyectos, códigos y materiales. Materiales como que, por ejemplo, aquí en materiales pueden haber PDFs que a lo mejor yo les pueda pasar más adelante. Códigos, por ejemplo, que haya algún archivo donde yo les diga, ok, les voy a pasar este archivo, lo pegan en NetBeans y ustedes van a ir siguiéndome conforme yo vaya siguiendo el proyecto. Y el proyectos, y aquí es donde viene lo interesante. Por ejemplo, aquí voy a meter unidad 1 y aquí van a ir todos los proyectos que van a ser de la unidad 1, unidad 2, unidad 3, etc. Pero ya tenemos definido esta parte de Tab, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de Tab ya tenemos esos proyectos, perdón, estas carpetas. Y va a ser mucho más organizado porque cuando nosotros queramos buscar un proyecto que digan, ah, el profesor hizo este proyecto que a lo mejor a otra persona no le salió, ¿no? O que era un proyecto de semestre y el profe lo hizo en 1 hora, ¿no? Pues ustedes pueden recurrir ahí y pues prácticamente buscarlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Dentro de NetBeans Project, ¿sí? Voy a generar un proyecto. Este proyecto lo voy a generar aquí. Ah, algo muy importante que se me olvidó decirles. NetBeans trabaja bajo un proyecto que se llama Ant. Ant es un programa o es una API, no sé cómo quisieran llamarle, que lo que hace es, cuando ustedes generan una clase en Java, por ejemplo, generan una clase en Java, que es el punto Java, y ustedes lo compilan desde el CMD. El CMD les genera un punto class. Ese punto class se les conoce como bytecodes. ¿Ok? Esos bytecodes es lo que utiliza la máquina virtual de Java para poder leer el código que ustedes hicieron. Así que ese código es un código binario, un código en bytes. ¿Sí? Ahora, con Ant, lo que hace es generar un proyecto dependiendo cómo lo programen ustedes. ¿Sí? No hay muchos cursos referentes a Ant en internet, pero hay uno que sí se acerca, a ver si se los busco y se los paso. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que lo que hace con NetBeans es construye un proyecto, ¿sí? Construye un proyecto y ese proyecto lo acomoda, por ejemplo, tú puedes hacer que ese bytecode que te genera al lado del punto Java lo mandes a una carpeta y te deje simplemente la pura carpeta del SRC y te puede generar un jar. Ustedes pueden construir los jar de manera automática mediante Ant y no generándolos simplemente con código, ¿no? Eso es lo que hace Ant, eso es lo que posibilita mucho en este apartado de aquí, ¿no? Ahora, existen muchas cosas, por ejemplo, la aplicación de Java, librerías de clases de Java. En un futuro yo les voy a enseñar a generar librerías de clases de Java, ¿sí? Librerías de clases de Java. ¿Para qué? Para que ustedes puedan refactorizar su código y no estén copiando el mismo código que tengan en el proyecto 1 y lo manden al 2, el 2 al 3, el 3 al 5, del 5 al 9, del 9 al 15, ¿no?
para que solamente en una sola librería tengan todo su código ahí y el tiempo que ustedes lo necesiten lo puedan jalar. ¿Por qué? Porque suele pasar que están haciendo un proyecto escolar y dentro de ese proyecto escolar tienen una clase que les funciona en el proyecto 1, pero en el proyecto 2 ya no les funciona. ¿Y qué pasa con el proyecto 2? Que están modificándole al código y al final ustedes hacen un chile con huevo, ¿no? Entonces, ese es el apartado de poder refactorizar el código que ustedes tienen. Y las librerías les sirven mucho. Y pues les puede servir en un futuro porque ahí pueden tener clases que a lo mejor ya construyeron ustedes, ¿no? Que a lo mejor y pusieron a investigar el método, esto y el otro, y lo puedan jalar desde ahí, ¿sí? Sin necesidad de estar copiando y pegando el mismo código, porque al final de cuentas eso, pues no es buena práctica, ¿sí? Pero por el momento vamos a utilizar una aplicación de Java. A esta aplicación de Java, por cierto, cosa que a mí se me pasó, todos los proyectos los vamos a ir tomando de consecuencia. 01 tal, 02 tal, 03 tal, 04 tal, ¿sí? Y aquí va la explicación. Yo aquí le voy a poner 01 y a mi clase la voy a llamar ventana. Ojo, esta clase ventana, perdón, este proyecto ventana, así yo lo llamé, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este curso? Cada aplicación gráfica estará dentro de un paquete. Y recuerden esto, ¿sí? Si algún día su maestro pone los nombres de los paquetes con mayúscula o les pone una denominación con número, díganle a su profesor que está mal. Todos los nombres de paquetes siempre van en minúsculas y siempre van en referencia al nombre de la clase que están creando, porque al final de cuentas el nombre de la clase que contiene el método main va a ser su principal raíz, ¿sí? Al final de cuentas, AND funciona siempre y cuando el proyecto contenga una clase que tenga el método main. El método main es su raíz y de ahí es donde van a salir a flote muchas cosas, ¿sí? Van a haber ventanas o proyectos donde todo lo mandemos a llamar desde el método main sin necesidad que esa ventana que nosotros creamos, ¿no?, estén corriendo con un método main diferente al método main principal que nosotros ya construimos, ¿sí? Vamos a ir quitando muchas costumbres muy feas, ¿sí? Para que a la hora de que ustedes se sienten a realizar un proyecto digan, ok, cierto fulano me enseñó de esta manera y esto yo lo vi en otra página de internet, que esto no lo enseñan en algún curso en internet, ¿sí? Entonces ya se la saben. Todo proyecto, ¿sí? Todo proyecto debe de ir con un nombre de proyecto tal cual, que sea un nombre de proyecto que no lo vayan a ocupar en alguna clase independiente que no sea el método main. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Tenemos la localización del proyecto. Nosotros la localización del proyecto lo mandamos al escritorio en tab, proyectos, unidad 1, ¿sí? Esta es la localización del proyecto y este es el folder del proyecto con el proyecto que se creó, que en este caso vendría a ser 01 ventana, ¿sí? Ahora, la parte de aquí, nosotros a veces sabemos quitárselo, no se lo quiten, siempre déjenselo así, con la clase que contiene el método main. Y aquí siempre recomiendo que el main se llame tal cual lo llamaron en su proyecto, ventana. Y el nombre de su paquete le van a quitar este PKG01. Pero se van a preguntar, profe, ¿por qué le agregas PKG01 o por qué le agregan PKG01 al proyecto? Bueno, dentro de la regla dice que una carpeta no puede contener un número. Siempre te va a marcar un error o simplemente no se genera. Entonces, antes del número siempre le genera un PKG 01 ventana. Es como el nombre de las variables. Las variables no pueden tener un número al inicio. Siempre debe de ser un número en medio o al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el nombre de la clase main no es válido. Pero no es válido ¿por qué? Porque el paquete tiene pues números al inicio. Entonces si le damos finish, digo, ¿cuántas quieres? Sí, pero ¿cuántas quieres? ¿Doradas? Tenemos esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Esto de aquí es el proyecto y tiene una carpeta que se llama Source Package.
Esa carpeta que se llama Source Package contiene todos los paquetes que nosotros vayamos a crear en un futuro cercano. Debajo tenemos libraries. Y la librería es el JDK que tenemos instalado actualmente. En este caso, pues la librería que yo tengo es la 18. ¿Sí? Pero ahora, punto importante. Si nos remontamos a lo que nos enseñaron en Fundamentos de Programación de Java, nosotros debemos de saber que Java es un código multiplataforma, que quiere decir que Java puede funcionar tanto en Linux como en Mac, como en Windows, ¿no? Sin necesidad de que haya un conflicto, como es el caso de C. El caso de C es que tú no puedes tener un proyecto de C compilado en Windows que no te funcione en Linux. Eso es una ventaja, que tiene ante su predecesor. Ahora, Java siempre va a funcionar como una línea. ¿Qué quiere decir? Que en esta línea nosotros tenemos el proyecto con la clase, que en este caso se llama ventana.java. Pero ¿qué pasa con ventana.java? Recuerden que Java funciona mediante una máquina virtual. Pero para que la máquina virtual es un conecte entre nuestro código con la máquina. La máquina no va a entender lo que hay dentro del punto Java, sino va a entender lo que se ha compilado de ese punto Java. Y ahí ya tiene que ver mucho el tema de meterse con lenguaje ensamblador. Pero bueno, ¿qué va a pasar con eso? Cuando nosotros le damos compilar a ese punto Java, lo que hace es que genera un punto class. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy a Files, nosotros tenemos esa carpeta y esa carpeta tiene NVProject, tiene SRC, que SRC es la carpeta que contiene los paquetes, que es este source package. Y dentro tenemos la clase con extensión .java, pero no tenemos un punto donde nosotros nos compile el punto class. Pero si yo, por ejemplo, compilo el archivo, ¿sí? Si yo compilo el archivo, ¿qué va a pasar? Que me voy a Files y aquí hay una carpeta Build, ¿sí? Y dentro de la carpeta Build hay un archivo que se llama clases. ¿Qué va a pasar con clases? En estas clases tienes la carpeta que tenemos aquí en SRC, que en este caso es ventana, porque a final de cuentas la carpeta ventana es un paquete. Y tenemos este punto class, y ese punto class es un código compilado, ¿sí? O un código, es un bytecode, que así se le conoce. Y dentro de ese código bytecode es lo que va a leer la máquina virtual para que pueda dárselo a entender a la computadora o a la máquina. Y la máquina puede interpretar todo lo que nosotros hicimos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me meto aquí al escritorio, a la carpeta tab, a la carpeta proyectos, a la carpeta unidad 1, ser una ventana, me voy al build, me voy a las clases, a la carpeta ventana, y ya abro el CMD, ¿sí? Si yo intento leer, bueno, no leer, miren, me voy a regresar a SRC, voy a meter la ventana, aquí. Voy a decirle Java C, ventana. Y ya creo el punto class. Si yo me meto a decirle Java, ventana, que no puede buscar o cargar el método main de la clase. Hay una excepción. Es tendría que yo regresar acá. Sería Java, ventana, punto. No lee nada. Pero ahora yo les pregunto a ustedes. Anteriormente tenía este otro comando, que era Java C, ventana.java. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos comandos
es la máquina virtual. ¿Cuál de los dos comandos es la máquina virtual? Esto lo debieron haber visto en Fundamentos de Programación o cuando empezaron a aprender el lenguaje Java desde un inicio. ¿Quién es la máquina virtual? Java es compilador. Eso es lo que dice el compañero Alfredo. ¿Alguien más tiene otra respuesta distinta a lo que dice el compañero? La respuesta que dijo el compañero está, dice Java es compilador y Java supongo que es la JVM. Efectivamente, Java es la máquina virtual. Java es la máquina virtual, que es prácticamente lo que está leyendo este punto class. ¿Sí? ¿Qué hace la máquina virtual? Dice, bueno, voy a leer el bytecode, que es el punto class, y voy a leer o voy a buscar, a ver, déjenme cierro esto. Y voy a buscar que la clase tenga el método main. Pero ojo, ese es el único método de todas las clases que se generan en el proyecto que no se puede modificar. Es la única. Si yo, por ejemplo, aquí le borro el string y lo compilo y lo leo, fíjense lo que pasa. Oye, sí, existe el método main, pero como que le hace falta algo a tu método main. Y yo estoy pensando que eso no es el método main. Y no lo lee. Entonces esto sí sería el método main. Pero si yo, por ejemplo, main, le pongo project, deja de ser el método main. Y ya no lo encuentra. Entonces el requisito básico de un jar es que por lo menos haya una clase que contenga el método main. Entonces ya si lo compilo de nuevo, dice, bueno, y se mete a la máquina virtual a leer, dice, ah, ya encontré el método main, ya no tengo problemas. ¿Interesante o no es interesante? Si es que no se lo llegaron a enseñar en su escuela. Pero bueno, entonces estas carpetas son las que contienen que es el class, ¿no? Paquete ventana y ventana.class. ¿Ok? Y el src que tiene la ventana con el punto Java. Ahora, fíjense, si yo abro el blog de notas, abro el blog de notas, el archivo, tab, proyectos, unidad 1. No, aquí no es. Así, ventana, al build, a las clases, a la ventana, el archivo .class. Fíjense que esto es un código byte. Este es el bytecode que compiló. Dense cuenta que la clase que generó es un object, pero este object no se genera, no lo vemos nosotros. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Ventana a ventana, que este es el paquete de la clase. ¿Sí? Aquí está el método main. Aquí está el método main. ¿Sí?
Hay un método con parámetros, pero no muestra nada más. Esto es todo lo que compiló. Esto es lo que entiende la máquina. ¿Sí? Pero ahora bien, siguiendo con lo nuestro. Vamos a generar una ventana. Pero para que nosotros podamos generar una ventana, vamos a entender algo. ¿Sí? Por algo abrí esto. Bien. Vamos a imaginarnos todos que este cuadro de aquí es la pantalla de nuestra computadora. Y nosotros debemos entender algo, que esto que está aquí en nuestra pantalla de computadora es un ¿cómo se llaman los 4 puntos que tienen el plano cartesiano? Se me olvidó. Y lo dije hace ratito. Bueno, dentro del plano cartesiano, ¿sí? Lo que divide las líneas, ¿sí? Esta parte de aquí, esto que ustedes ven, ¿sí? Es uno de esos cuadros que están dentro del plano cartesiano, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Esto de aquí, vamos a hacer referencia que donde nosotros nos vamos a mover por el eje de coordenadas, siempre va a ser desde la esquina de su pantalla. Desde aquí es donde va a empezar el punto 0, 0. Desde ahí es donde nosotros vamos a empezar a pintar nuestra ventana, ¿sí? Entonces, desde el punto 0, 0, si nosotros no ponemos ese eje de coordenadas, la ventana siempre se va a desplazar hacia acá, ¿sí? Y desde aquí va a empezar a formar su cuadro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo mandamos al 0, 0 y le decimos, oye, la ventana va a medir 800 por 600, entonces a partir del punto 0, 0, que es el width, va a empezar a pintar sus 800 píxeles y que es el height va a empezar a pintar sus 600 píxeles hasta que forme el cuadro con todos los componentes gráficos que nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces, existe una clase que se llama keyframe. Keyframe lo vamos a llamar, por ejemplo, ventana. Va a ser igual a new keyframe. ¿Sí? Y aquí nos está dando un error clásico. ¿Por qué? Porque no hemos importado de dónde viene la clase keyframe. Entonces, si yo presiono el foquito, dice, oye, importa o añade el importe de la clase keyframe que se encuentra dentro de Java Swing. Entonces ya está. Y no tenemos ningún problema. Ahora, desde aquí ya estamos cargando en memoria el objeto de la clase keyframe. Podemos darle un título. Por ejemplo, ventana.setTitle. Yo le puedo decir, por ejemplo, ejemplo de ventana. ¿Sí? Otra cosa más, puedo decir la ventana punto set size, el tamaño de 800 por 600, ¿sí? Y voy a hacer que la ventana sea visible. Ahora, fíjense, este apartado de aquí es algo muy básico, es algo muy clásico, ¿sí? Voy a compilarlo, ¿sí? Y lo voy a ejecutar. Y eso fue lo que yo les dije hace un momento. Como a la ventana yo no le di una coordenada exacta, por intuición o de forma predeterminada, dice, bueno, la ventana la vas a mover hacia el eje de coordenadas 0, 0 y desde aquí la vas a empezar a pintar. En el 0, 0 pintó el ancho, que vendría a ser 800 píxeles,
y el alto, que vendrían a ser 600 píxeles, ¿sí? Y desde aquí empieza a pintar la ventana. Y si se dan cuenta, del lado izquierdo, en la parte de arriba, ya el nombre que dice ejemplo de ventana. Pero si se dan cuenta, del lado derecho tenemos los tres botones clásicos, el guión medio, el maximizar y el botón X. Ahora les pregunto a ustedes, si yo cierro la ventana, ¿mato el proceso o simplemente la ventana se esconde? Si yo cierro esto, la ventana se esconde, ¿sí? Pero yo no quiero estar viniendo a NetBeans o estar en la caja de comandos matando el proceso. Para esto, aquí en el código, después del set visible, voy a decirle ventana punto set default close operation. Yo le puedo dar operaciones básicas, por ejemplo 0, 1, 2, 3. Pero yo creo que aquí todos nosotros, a muchos de nosotros, no va a entender los ceros, sino nosotros queremos algo que se nos quede en la mente, de que digamos, sí, vamos a decirle que aquí va a cerrar, va a matar el proceso, que esto lo va a esconder, que esto lo va a ocultar, ¿no? Para eso, hay constantes dentro de la clase GFrame. Entonces, dentro de GFrame, vamos a decirle GFrame punto, y aquí están todas las constantes. Entonces, dentro de todas esas constantes, hay una constante que nos interesa mucho, que es el exit on close. El do nothing on close, lo único que va a hacer es que no hace nada, como su nombre lo dice, no hace nada, pero sí hace el evento del disparo del evento, ¿sí? Y podemos nosotros hacer muchísimas cosas con el do nothing on close, como por ejemplo podemos hacer nosotros un bloc de notas que detecte cuando hay texto dentro de nuestra aplicación, ¿no? Y la ventana no se cierre. Y al contrario, podemos mostrar un cuadro de diálogo donde nos pregunte, oye, hay texto en tu documento, ¿deseas cerrar el archivo de todos modos? Algo clásico que hace Word, ¿no? Cuando nosotros intentamos cerrar la ventana. Como también, por ejemplo, podemos hacer nosotros, no sé, oye, tus tablas están cargando aún de la base de datos, o sea, pueden ingeniárselas en muchas cosas. El dispose on close, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente minimiza la ventana. Y el hide on close simplemente lo oculta, ¿sí? Lo puedes ocultar. Pero, como repito, vamos al exit on close. Y si se dan cuenta, el exit on close pues se nos queda en la mente, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, intento leer esto, se dan cuenta que los clásicos aquí son el do nothing on close, que es el que no hace nada, el que oculta, ¿no? El que minimiza, ¿no? Y el exit on close, que es el número 3. ¿Qué es este? Que es el número 3. Entonces aquí sabemos nosotros que, bueno, es un exit on close y nada más. Entonces voy a compilar esto de nuevo. Y ahora sí, cuando cierro la ventana, entonces la ventana mata el proceso. Punto número 2. Voy a mover esta ventana a un eje de coordenadas. Entonces para esto está el método .setRotation. Y hay un eje en X y Y. Por ejemplo, yo puedo hacer que este sea en X 100, Y 100. Que si volvemos aquí, esta parte de aquí, por ejemplo, aquí sería 100 en X y como por ejemplo por aquí 100 en Y. Y a partir de aquí empieza a dibujar la ventanita. ¿Ok? Entonces voy a darle clean and build a nuestro proyecto. Lo corremos. Y ahí se dan cuenta, 100 en X y 100 en Y. Y desde aquí empezó a pintar toda nuestra ventana.
Ok. Ahora, no sé si se acuerdan que nosotros habíamos mencionado en nuestro blog de notas un apartado que es el método del background. Voy a hacerlo aquí en medio y voy a decirle ventana .set background y voy a ponerlo un color. Voy a ponerle el color, por ejemplo, 100. Voy a compilarlo y lo voy a correr. Les hago la pregunta a ustedes. Si el color no se mostró, ¿por qué el color no se mostró? Si yo le estoy diciendo a la ventana que muestre el color. ¿Alguien tiene la duda de por qué no me muestra el color? Bien, no nos muestra el color porque la ventana está formada por capas. Por ejemplo, este es el ejemplo más sencillo. Ups. Este es el ejemplo más sencillo. ¿Sí? Exactamente. Normalmente el color está mostrándose por detrás. Es por esta parte del root paint. Pero como encima del root paint existe una capa que es el layer paint, existe una capa que es el content paint y hay una capa de glass paint, ¿sí? Esta parte de las capas no es más que nada por conforme está organizada la ventana. Véanse que la ventana tiene esta parte de los botones, véanse que hay una capa en la que puedes meter tú un menú bar, véanse que hay una capa en donde está mostrándose el contexto gráfico, ¿sí? Y esta es la parte de la capa donde estamos mostrando el color, pero no el color directamente en el Content Paint, que es donde está esta parte de aquí. Esta, ¿sí? Que es la capa principal de todo. Entonces, para eso, al código se le va a añadir este apartado. Get Content Paint. Y ya está. ¿Qué pasa con el método getContentPaint? Que getContentPaint nos regresa un container. Y si se dan cuenta, como el color está hasta el root paint, nosotros vamos a decir que en el root paint nos regrese este apartado del getContentPaint, que es la capa que tenemos por detrás de del glass paint. ¿Sí? Y simplemente a ese getContentPaint le vamos a pasar el set background y que ese set background nos coloque el color cyan. Y ahora sí. ¿Dudas hasta aquí? Está claro. Ok. Bien. Así es como voy a empezar a trabajar con ustedes. ¿Sí? La mayor parte de las ventanas van a ser a código.
hasta que lleguemos al asistente de NetBeans, que todavía falta un poquito. Pero ahora, un resumen. Esta parte de la clase ventana va a crear una instancia del contenedor principal, que en este caso va a ser la ventana. En este va a definir una configuración. ¿Cuál va a ser la configuración? La configuración que ya hicimos nosotros aquí. El title, el size, el default close operation, el location, el good content pane, el set visible, etc, etc. ¿No? ¿Se le puede asignar una barra de menú correspondiente? Sí, se le puede agregar. ¿Sí? Como también agregamos colores, como también agregamos muchas cosas. Ahora, ese del set title se lo pueden cepillar y esto se lo pueden agregar aquí arriba. Y va a funcionar igual. ¿Sí? No pasa nada. Ahora, vamos a seguir con el segundo proyecto. Vamos a crear un proyecto, ¿sí? Un segundo proyecto, que ese proyecto se va a llamar componentes, ¿no? Vamos a tratar de mencionar un poco. Vamos a mencionar un poquito lo que ya habíamos hablado anteriormente. Componentes. Ok. Ahora, para este punto, vamos a tratar de ocupar un poquito la programación orientada a objetos. No vamos a instanciar, pero sí vamos a explicar un poquito algunas de las cosas que ya debieron haber visto ahí como puntos básicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a instanciar un objeto. La clase GFrame la vamos a llamar F. Le vamos a poner como título ventana con componentes. Aquí vamos a decirle f.size, y le voy a dar un tamaño de 800 por 600, un f.setLocation, 100 en X, 100 en Y, f.setDefault, close operation, y frame.exitingClose, y f.setVisible. Queda la ventana de esta forma. Así es como nos queda la ventana. Ahora, vamos a crear dentro de componentes una clase. Esta clase se va a llamar panel componentes. Ahora, dentro de panel componentes, yo quiero hacer que esta clase se convierta en un panel. Para esto, vamos a hacer que la clase panel herede de la clase panel. Este nos está mandando un error también y lo vamos a importar. Ahora, la clase ya es un gPanel, ya es un panel, ya es un componente más, ¿ok? Para esto, vamos a agregar un constructor que se llame panel componentes. Y dentro de panel componentes, vamos a agregar primero un color. El color era set background.
y aquí va a ser el color cian. Ahora les pregunto a ustedes. Voy a agregar, bueno, no preguntarles, vamos a hacerlo todos. Recomendación. Esta parte de aquí, vamos a agregar el panel. Entonces, para este punto vamos a decirle panel componentes, panel, va a ser igual a new, panel componentes, y ya está. Ahora, ya se agregó el panel, ya está cargado en memoria. Pero yo, ¿cómo hago para agregar ese panel en nuestra ventana? Esto es muy sencillo. Todos los componentes que se vayan a agregar siempre van a ser entre el medio del set default, cross operation, set location y el set visible, ¿sí? Porque al final de cuentas el set visible es lo único que está mostrando la ventana, ¿sí? Para tener un orden. Entonces, f.add, aquí vamos a agregar el panel. Y yo aquí le cepillo esto, o no le hubiera agregado el color, ¿sí? Pues simplemente yo aquí les dijera, sí, aquí está el panel, ya se agregó, pero bueno, ¿ustedes cómo me creen que el panel ya se agregó? Si yo a esto yo le quito ahora sí, todo lo que es el comentario. Entonces aquí está, el panel ya está agregado dentro del del getContentPaint. Ahora, hay una segunda manera de agregar ese componente. ¿Sí? Si yo aquí, por ejemplo, me traigo el panel, le digo f.setContentPaint, este me está pidiendo un contenido del panel. ¿Sí? Y panel componentes como hereda y panel, ¿sí? Y panel hereda de gComponent y gComponent hereda de container. Y si se dieron cuenta, getContentPaint necesita un container. Entonces nada más vean cómo va todo estructurado en raíz, ¿no? Dentro del orientado a objetos. Pero bueno, ya se agregó. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Ups. Aquí voy a agregar un método que se va a llamar de componentes. ¿Sí? Y me dice, oye, hay un error, Simón, hay un error, vamos a agregar el método, lo vamos a crear y ese método se crea al final. Y es un método privado. Si se dieron cuenta, al ser un método privado yo no puedo obtener sus datos o hacer muchísimas cosas desde otro lugar, a menos de que sea público, ¿sí? Pero lo vamos a dejar desde otro punto. Ahora, esto de aquí, este otro punto de aquí es un error de excepción. Lo único que está diciendo este error de excepción es que se está protegiendo al método, ¿sí? Y nada más. O sea, simplemente cuando agregas el método y se lee desde otro lugar, pues simplemente lo único que está diciendo es, oye, vamos a hacer que no sea soportado, ¿sí? ¿Ven? Aquí mostró un error, pero pues el programa no tiene ningún error. Pero todo es por esto, porque simplemente el método se está protegiendo. ¿Ven? El método simplemente se protegió y nada más. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? No sé si se acuerden que yo les había comentado que todos los componentes tienen un administrador de diseño. Pero en este punto, como vamos a hacer que el administrador de diseño o el layout, yo pueda manipular los componentes de una forma muy fácil, simplemente aquí vamos a decirle que no se usa un administrador de diseño. ¿Sí? Se utiliza el método setBounds
para ubicar el componente. Ahorita voy a explicarles más o menos cómo se utiliza el método setBounce, ¿sí? Pero bueno, para allá vamos. Entonces, vamos a hacerle caso a la primera petición. No se usa en administrador de diseño. Oye, Diego. Déjame un momento. Entonces aquí vamos a utilizar un método que se llama setLayout. Y al setLayout le vamos a decir que no. Libre. ¿Qué más? Vamos a ir agregando los botones. Entonces, bueno, vamos a empezar con el botón. ¿Qué vamos a hacer con el botón? Con el botón vamos a instanciar un objeto de la clase GButton. GButton, vamos a llamarlo botón. GButton. Y a GButton le vamos a decir mi botón. Entonces, vamos a decirle botón, punto, y vamos a mandar a llamar al método setBackground. Y vamos a darle un color, blanco, ¿no? Y vamos a utilizar el botón punto setBounce. Ahora se van a preguntar, ¿para qué me sirve a mí el método setBounce? ¿Sí? Vamos a decirle 50 en X, 50 en Y, 150 de ancho. Y 40 de ancho. ¿Qué va a pasar con el método setBounce? Vamos a regresarnos ahora sí que a lo que es esto, ¿no? Supongamos que esta es nuestra ventana. Acuérdense que esto es la ventana de nuestra computadora. Y dentro de la ventana de nuestra computadora, lo que estábamos mostrando aquí, ¿sí? Es esta ventana. Ahora, dentro de esto, tenemos nosotros también que el origen de donde empiezan a pintarse todos nuestros componentes va a ser desde aquí, en el punto 0,0, ¿sí? Entonces, desde aquí es donde se va a empezar a pintar, o es donde nosotros vamos a poder manipular, ¿sí? Nuestros componentes. Entonces, yo estoy diciéndole con el método setBounce que mi botón se va a pintar en el 50, 50 más o menos como por aquí. Entonces, desde el punto 50, 50 va a empezar a dibujar 150 de ancho y 40 de alto. Entonces, desde aquí se está dibujando nuestro botón, ¿sí? Y entonces al panel vamos a añadirle ese botón. Voy a darle clic a esto y lo vamos a mostrar. Entonces fíjense aquí que es 50 en X, 50 en Y, y a partir de aquí empezó a dibujar todo el botón, que es 150 de ancho y 40 de alto. Y se dan cuenta que en medio está el texto de mi botón. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a añadir otro componente. Vamos a añadir una etiqueta. Y bueno, la etiqueta se llama con label. Al label le vamos a poner etiqueta para new.
label. Y al glabel le vamos a poner como texto. O sea, vamos a ponerle este es un mensaje. Y bueno, vamos a decirle etiqueta set bounds. Le vamos a decirle 300 en X, 50 en Y, 200 de ancho y 40 de alto. Y lo vamos a agregar a dd. ¿Okay? Y lo vamos a compilar. Entonces aquí tenemos, este es un mensaje. Vamos por más. Vamos a agregar, por ejemplo, el campo de texto. Y dentro del campo de texto, vamos a agregar un text field. Por ejemplo, campo, text field. Y vamos a decirle, bueno, en el caso del campo de texto, antes de que se me olvide, el campo de texto es simplemente un cuadro, un rectángulo. Y si se dan cuenta, en ese cuadro de texto van letras. Y recuerden esto, el campo de texto no es más que nada un rectángulo donde tiene índices, vamos a ponerlo así, no encuentro algún nombre, y que en cada campo o en cada cuadrito va una letra. Por ejemplo, cada que ustedes escriben una letra, lo único que hacen es que dentro de ese campo, de ese cuadrito, se va almacenando una letra, ¿sí? Entonces yo le voy a poner que ese campo de texto mida 30 columnas. Entonces vamos a decirle campo.setBackground y vamos a decirle que quiero un color. Vamos a cambiar cian por un blanco. Y aquí vamos a poner cian. Okay. Campo.getText y vamos a decirle valor de entrada. Campo.setBounds 50 en X, 120 en Y, 200 de ancho y 40 de alto. Y vamos a decirle add. Y vamos a compilar. Entonces aquí tenemos esto de aquí, que ves que dicen valor de entrada, pero yo se lo puedo borrar todo con cosa, ¿no? Por ejemplo, nombre. Y ya para finalizar, vamos a agregar un componente más. Vamos a agregar un área de texto. Entonces el área de texto se llama con la clase getTextArea. Vamos a llamarlo área. GetTextArea. Y el getTextArea necesita de dos parámetros. Está que queremos 30 columnas y 3 filas. Entonces vamos a decirle, no sé, like rate, área punto setText, que sea captura de texto en varias líneas.
area.setBounds en Y, 200 de ancho y 80 de alto. Y add. Y aquí tenemos un cuadro de texto. ¿Sí? Pero sorpresa, no se ve el scroll. Eso después yo se les enseño cómo ponerse. Pero les pregunto, ¿tienen alguna duda, pregunta, queja, sugerencia hasta aquí? Mañana vamos nosotros a seguir con lo demás. Nos falta agregar las casillas de verificación, casillas en grupo, unas listas desplegables y nada más. Para de ahí seguir con los demás temas. ¿Sí? Mañana va a ser a las 2. No, mañana va a ser a las 2. Esto porque tengo curso. Entonces, mañana a las 2 de la tarde también voy a tratar de aprovechar las 2 horas a lo máximo, porque pues es algo muy interesante. Si no saben programación orientada a objetos, traten de repasar un poquito, porque todo lo demás va a ser orientado a objetos. ¿Sí? Y ya en un ratito que termine de comer, le pasa a Adrián los 2 proyectos que hicimos. ¿Sí? Cuídense, que tengan una bonita tarde. Ok, Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias a todos también por su asistencia. Y mañana repase y para aprovechar al máximo las sesiones de Osvaldo. Sí, va a estar en YouTube, pero el link lo subirá a Discord y a todas las redes, ¿no? En el canal de YouTube de Conovatec va a estar. Gracias Osvaldo otra vez y nos vemos mañana. Buenas tardes. Cuídense.